palabra profética, ¿verdad? Quiero que abra su Biblia en Primera de Samuel. Primera de Samuel. El Espíritu de Dios ha estado ministrando poderosamente en mi vida acerca de una historia trágica, pero a la misma vez una historia muy gloriosa. Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en Jesucristo. Primera de Samuel, capítulo 3 y verso 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Hasta ahí lo vamos a dejar. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Se puede sentar en esta mañana? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que me preste atención, por favor, unos minutos, y vamos a ver lo que el Espíritu de Dios nos dice en esta mañana. Gloria a Dios. Esta es una historia muy poderosa, hermano. La Biblia dice en el libro de Amós, capítulo 3, verso 4: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Pocas palabras, el león no hace bulla sin antes no ha tenido su presa. Por ahí hay un dicho que cuando el río truena, piedras trae, ¿verdad? Piedras trae. Y por aquí en esta palabra del Señor, por ahí dice la palabra del Señor que Dios iba a hacer una obra, iba a hacer algo que le iba a reteñir los oídos a quienes la oyeran, ¿verdad? Dice, hermano, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Eclesiastés 10:11 dice: si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. En pocas palabras, hermano, lo que está diciendo es que antes que pase algo, Dios habla. Antes que suceda algo, Dios habla. Yo no creo en esto de que dicen: no, pero es que yo sabía que iba a pasar. Pero dan el mensaje después que las cosas pasan. Pero Dios está diciendo: antes que la lámpara se apague, Dios le habla al profeta Samuel. Cuando empecé a ver en esta palabra, veo yo, hermano, que en ese momento el pueblo de Israel estaba pasando una de las historias más desastrosas de la vida. Y en medio, hermano, de esta catástrofe espiritual, surge Samuel. Yo me preguntaba cómo hizo Samuel para sobrevivir a aquel desastre, porque la Biblia dice que él fue llevado niño al templo, de un aproximado de 4 o 5 años. Y cuando Dios lo llama aquí, tenía 20 y algo de años aproximadamente. Haga usted número, cuánto tiempo pasó Samuel dentro del templo en medio de esta muerte espiritual. Estaba pasando algo en donde Dios empieza a decir que iba a hacer algo nuevo. En pocas palabras se le conoce como la transición. Una nueva era, un nuevo poder, una nueva revelación de Dios se aproximaba. Y Samuel se mantiene en el templo durante mucho tiempo, y la misma Biblia dice que no conocía aún la voz de Dios. Entonces, cuando estaba pensando sobre esto, empezó Dios a ministrarme sobre algo poderoso, algo que se le conoce como el nuevo despertar. Y es que eso es lo que Dios ha estado administrando en mi vida, que viene un nuevo despertar. Viene un nuevo despertar para las personas que sobrevivan, hermano, a esta tragedia espiritual. Cuando miramos a nuestro alrededor, hay muerte,
hay una tragedia espiritual. No solamente en una iglesia, hablamos de una forma en general, en toda la iglesia del Señor, pasando cosas desastrosas, pero aún dentro de ese movimiento desastroso, aún en ese letargo espiritual, le llamo yo. Cuando yo hablo de letargo espiritual, hablo de un profundo sueño, un adormecimiento horrible, en donde vemos los desastres, hermano, en las congregaciones, que pasan cosas horribles, pero aún en medio de ahí, Dios está advirtiendo, Dios está llamando a los Samueles. Y es por eso que me llamó la atención que dice: antes que la lámpara se apague, antes que venga la catástrofe, Dios habla y Dios advierte, y Dios nos dice: mantén tu lámpara encendida. Mantén tu lámpara encendida. Y es que cuando empezamos a ver esta historia, es una historia desastrosa. En 1 Samuel capítulo 3, verso, o mejor dicho, 4 en adelante, vemos nosotros, aleluya, que el pueblo de Israel se va a enfrentar a la batalla contra los filisteos. Y dice que ordenan la batalla, pero aquella batalla se hizo recia. Y vinieron los filisteos y vencieron al pueblo de Israel, haciendo una mortandad de 4,000 personas. Cuando esto sucede, los ancianos, el ejército, la gente de Israel regresa y le preguntan a Dios: ¿por qué nos han vencido? ¿Por qué ha pasado esto? Es ilógico, porque cuando leemos en el contexto, vemos que la mayor parte de la gente estaba en pecado. La mayor parte de la gente, por no decir todos, estaban en pecado. La semana pasada hablábamos de la trágica o de la tragedia del pecado. Entonces ellos presentan una batalla y son enfrentados y son vencidos. Cuando ellos vienen de regreso, se ponen de acuerdo para llevar el arca de Dios al lugar donde iban a pelear. Y resulta que el arca de Dios representa la misma presencia de Dios. El arca de Dios eso representa, o representaba en el antiguo pacto, la misma presencia de Dios. Pero lo que yo veo es que Dios no les dijo que llevaran el arca. Fue una decisión de ellos, porque ellos sabían que la presencia de Dios, al estar ahí, algo poderoso iba a ocurrir. Y llevan el arca al lugar donde estaban peleando. Y entonces dijeron: bueno, ahora sí, filisteos, ahora prepárense, porque vamos a hacer una gran mortandad. Los vamos a derrotar, los vamos a desbaratar. Y la Biblia dice ahí, hermano, que aconteció cuando el arca llegó al lugar, dice que la tierra tembló. Empezaron a gritar con júbilo, de alegría. Todo el pueblo de Israel dice que empezó a gritar con júbilo. Yo me imagino algunos cantando, ¿no? Las alabanzas que cantamos hoy, ¿no? Los muros caen, los muros caen. Dice que empezaron a gritar: hay libertad en la casa de Dios. Empezaron, hermanos, a hacer un estruendo de tal modo que los filisteos se aterrorizaron. Pero estaban en pecado, hermano. Y es que lo que pasa es, hermano, que la presencia de Dios no funciona así. Pongámoslo a la inversa. La gloria de Dios se puede mover poderosamente en el templo. Una gloria especial nos puede visitar, como hoy hemos visto como la presencia de Dios nos ha visitado. Pero el problema de esto es que a la hora que salgamos de aquí, las lámparas se apagan. Mucha gente, cuando salen de aquí, la lámpara se apaga y empiezan a llevar una vida defrenada en sus casas. Empezamos a ver hogares con lámparas apagadas. Esto no funciona así. Que porque hoy sentí la presencia de Dios, que porque hoy Dios se movió con poder, yo me siento fortalecido. Gloria a Dios por eso. Pero usted es responsable de mantener su lámpara encendida en su hogar. Usted es responsable. Yo no puedo hacer que su lámpara se mantenga encendida. Yo no puedo hacer. El pastor no lo puede hacer. La palabra de Dios aquí nos fortalece. Mensaje poderoso. La presencia de Dios nos visita. Pero esto no quiere decir que usted viene y baja los brazos en la casa. Aquí está el problema.
Aquí está la derrota de muchos cristianos. Que la lámpara de Dios está encendida en este lugar porque la presencia de Dios se mueve. Pero al regresar a nuestros hogares es otra realidad. No hay un altar. Y la Biblia dice, hermano, que Elías, antes de enfrentarse, hermano, con los profetas, antes de enfrentarse a sus enemigos, tuvo que venir y restaurar el altar familiar, el altar de la casa. Su altar personal tuvo que venir y restaurarlo porque estaba destruido. Entonces la presencia de Dios se mueve poderosamente. Y ellos dijeron, la presencia de Dios está en este lugar y los filisteos van a ser derrotados. Pero sucedió al contrario. ¿Cómo es posible que la presencia de Dios estaba ahí? Y la Biblia dice que hubo una gran mortandad, que cayeron 30,000 hombres. Una tragedia. 30,000 hombres de Dios, o el ejército que representaba a Israel. Este ejército poderoso, cayeron 30,000. Y es que entonces vemos que esto no funciona así. Vemos entonces, hermano, por eso la advertencia: antes que la lámpara se apague, Dios nos está hablando. Antes que la lámpara se apague, Dios nos está llamando. Hoy estamos viendo, hermano, aleluya, un movimiento terrible, una tragedia, una apostasía. Pero en medio de eso Dios tiene gente, Dios tiene a sus Samueles. Y tarde o temprano Dios les va a decir: es hora de levantarte, es hora de despertar, es hora de que empecemos a hacer lo que fuiste llamado a hacer. Alabado sea Dios para siempre. Entonces vemos el relato de esta historia en donde son vencidos. Y aparte de eso, la Biblia dice, hermano, que murieron los 2 hijos de Elí. Escuche esto. Y la presencia de Dios fue robada. ¿Cómo es posible, hermano? La vez pasada yo dije que no nos dejáramos robar la presencia de Dios. Y es que ese es el problema, hermano, que no hay una lámpara encendida en nuestros hogares. Hay que empezar a hacer algo. Amén. Una de las cosas que yo estaba viendo, hermano, que apaga la lámpara, que apaga el fuego de Dios, es la ociosidad. Yo enseñé de esto la vez pasada y yo dije que el problema de Sodoma y Gomorra, es verdad que se habla que fue la depravación, pero hubo algo que trajo la depravación. Y la Biblia dice en Ezequiel 16:49 que era por abundancia de ociosidad. Amén. Entonces, cuando usted está peleando con algo, para ser restituido eso, usted tiene que cambiar eso por algo que le beneficie. En pocas palabras, hermano, la ociosidad es algo, hermano, que no nos permite tener un altar en la casa. La ociosidad es algo que nos roba el fuego de Dios. Cuando usted viene a sentir, hermano, aleluya, usted ha dejado de orar. Cuando usted viene a sentir, usted está haciendo otras cosas y la lámpara se empieza a apagar. Y hoy Dios nos dice, tu lámpara debe estar encendida. Dios va a empezar a hacer cosas grandes, aleluya. Y los que tienen que caer, los que tienen que remover Dios, van a ser removidos. Pero los que se han mantenido en medio de los desastres, a la gente que ha sentido por momentos que su lámpara se está apagando, hoy Dios te dice, antes que la lámpara se apague, yo te llamo por nombre. Antes que la lámpara se apague, yo voy a empezar a hacer cosas grandes, porque esto fue lo que pasó. Cuando llega Samuel, cuando surge Samuel, es el fin, hermano, de un periodo de tragedia. Es el fin, hermano, de la historia del sacerdocio, desde la línea de Aarón. Ahí Dios está marcando un hasta aquí y un nuevo amanecer, un nuevo movimiento, una nueva presencia. Algo poderoso iba a venir, que dice que el que lo oyere le iban a reteñir los oídos. Y es que es Samuel el que sustituye a Elí, no solamente como sacerdote, sino empieza como el primer profeta de la historia de los reyes. Aquí surge, hermano, una nueva luz, una nueva esperanza. Y esto es lo que yo le quiero dejar marcado hoy en este día, hermano. Mire cómo murió Elí.
¿Cómo murió Elí? ¿Usted lo sabe? ¿Cómo murió? Desnucado. Dios mío. ¿Y cómo murió el hermano que predicaba? Desnucado. ¿Y cómo murió la líder de alabanza? Desnucada. ¿Y cómo murió el evangelista? No, pues quizás murió en la batalla. No, desnucado. Amén. Hermano, Dios no nos ha llamado para eso. Cuando empiezo a ver yo esta tragedia, mueren 30,000. Muere Elí desnucado. Mueren sus dos hijos. Muere su nuera. Cuando la nuera oye que la presencia de Dios es robada, la Biblia dice que le vinieron dolores. Estaba embarazada y dio a luz. Y la empezaron a fortalecer diciéndole: mira, es un niño lindo. Mas ella no respondió. Ella se murió. Ella murió al oír la tragedia. Había muerto su suegro, había muerto su cuñado, había muerto su esposo en la guerra. Y no solamente eso, Dios le dijo a Elí: exterminaré tu casa, exterminaré tu descendencia. Cuando yo empecé a ver eso en Segunda de Reyes, Salomón cambia uno de los últimos sacerdotes, Abiatar, por Sadoc. Abiatar era un descendiente de Elí, y ahí dice, para que se cumpliera la palabra de Dios, que terminaría con esa línea, que terminaría, hermano, con esta descendencia, con esta generación a la cual la lámpara se le apagó. Se les apagó la lámpara. Y cuando la lámpara se apaga, empiezan a suceder tragedias. Cuando el fuego de Dios se empieza a apagar en una persona, empiezan a suceder tragedias. Amén. Pero hoy Dios nos dice: antes que la lámpara se apague, yo te llamo. Amén. Cuando yo veo el contexto de esta historia, hermano, veo yo, ahorita vamos a saber, en 2:12 dice la Biblia que los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¿Sabe qué hacían? Era ordenado que la carne había que cocerla, y de ahí los sacerdotes, estos levitas, tenían que tomar su parte. Ellos venían, no dejaban que la carne la cocieran, sino se las quitaban cruda. Y dicen que les decían: si no las quieres dar a la buena, te la quitamos por la fuerza. Se estaban robando las ofrendas, se estaban robando los diezmos. No solo eso. Entonces abajo dice en el 17: era pues muy de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. No solo eso, en el 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. ¿Cómo es posible? Sacerdotes, hijos del evangelista, hijos del pastor, hijos de los ministros, durmiendo, teniendo relaciones sexuales ilícitas en la puerta del templo, para que usted tenga la idea de la gravedad del pecado, para que usted tenga idea de la gravedad del asunto, que Dios dijo: tengo que cortar, tengo que poner un hasta aquí con esto, no puede seguir. Y Dios tenía un hombre llamado Samuel escondido en ese templo, donde la Biblia dice que escaseaba la palabra de Dios. No había visión, no había palabra de Dios. Por muchos años, una era oscura. En medio de eso, Samuel, hermano, mantiene su lámpara encendida, y llega un momento en que Dios lo llama a ejecutar lo cual estaba destinado a hacer. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en todas las congregaciones. Hay tragedias. Hemos oído tantas tragedias que han pasado. Hemos visto con nuestros propios ojos la apostasía que se está moviendo. Y aún dentro de esos templos hay hombres y mujeres que sienten que la lámpara se les está apagando. Pero Dios dice: yo no dejaré que tu lámpara se apague. Yo te voy a levantar. Y dice que antes, aleluya, que se apagara la lámpara, Dios llama a este hombre, a Samuel.
Y este Samuel representa a la iglesia en este tiempo. Este Samuel representa este movimiento de Dios, este poder de Dios que estamos sintiendo. Yo en lo personal creo que viene un despertar previo al arrebatamiento de la iglesia. Y yo se lo voy a probar al final del mensaje. Pero entonces vemos la tragedia. Cómo Dios empieza, hermano, a advertir a Elí. Y le empieza a decir, mire, aparece un hombre de Dios que no dice que es profeta, pero que viene y le habla de parte de Dios. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos ¿en qué? En poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. En pocas palabras, vas a morir desnucado. No lo dice ahí, pero así fue. Dios le está advirtiendo que viene una tragedia para él, para su familia. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Iba a empezar a hacerlo a través de Samuel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Esto es una tragedia, hermano. En pocas palabras le está diciendo: todo el que yo no corte, ¿ok? Lo voy a dejar para que te haga la guerra, para que te haga salir más canas, para que mueras en dolor. Y los que van a estar de tu casa, le dice, van a morir en la edad viril. La edad viril es la edad en donde usted tiene la fortaleza. De 20 a 30 o 35 años. Es el vigor, es la mayor fuerza. Y Dios está diciendo que a los más jóvenes, que hasta ahí va a llegar la descendencia de Elí. ¿Cómo es posible? Hermano, cuando yo empecé a ver esto, me sigo haciendo la pregunta: ¿qué había en este hombre? ¿Hasta dónde dejó que este cáncer avanzara? Y la Biblia dice que Dios lo enfrenta. Dios le dice: no has estorbado a tus hijos. Mira, la lámpara se va a apagar. Se va a apagar la lámpara. Es como quien dice: no vas a hacer nada del día al respecto. Te estoy avisando antes que la lámpara se apague, antes que venga la tragedia. Te estoy enviando un varón para decirte lo que está pasando. Amén. Y no reacciona. Así es, amén. Hermano, ¿qué espíritu se movía? ¿Sabe qué hace Dios? Después, hermano, que le da el mensaje a través de este hombre, se le manifiesta a Dios por primera vez a Samuel. Y el primer mensaje que le da Dios a Samuel es para confirmarle por segunda vez lo que Dios iba a hacer con Elí. La Biblia dice que estaba Elí en un lugar y Samuel llegó y le dice: hijo mío, ¿qué te habló Dios? Sí, porque a él ya no le hablaba. La lámpara se había apagado. ¿Qué te habló Dios? Le dice, ¿sabe qué le dijo? Lo amenazó. Así te castigue Dios si no me dices lo que Dios te dijo. Y la Biblia dice que Samuel no le encubrió palabra alguna. Se lo dijo todo lo que Dios iba a hacer. Van a matar a tus 2 hijos. Toda tu descendencia va a ser cortada. Va a ser destruida. Tu descendencia va a morir humillada. Y tú morirás desnucado. Amén. Así es. Hermano, ¿usted va a dejar morir desnucado? No, hermano. ¿Y cómo murió el hermanito? Desnucado. Dios mío. ¿Eso se va a decir de usted? ¿Sabe qué hizo, hermano? Y esto es lo que no logro entender. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Dios mío, qué respuesta. Hermano, te van a matar. Van a matar a tus hijos. Van a matar a toda su descendencia. A Dios sabrá. ¿Qué respuesta es esa? No logro entender. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué está pasando con la gente?
Hermano, ¿y qué hay de su futuro? ¿A qué Dios lo ha llamado? Dios sabrá. Que haga como Dios le parezca. Dios mío, hermano. Hermano, no deje que la lámpara se apague. Esos son indicios que la lámpara se apagó. Y cuando se apaga la lámpara viene la tragedia, viene la destrucción. Entonces, ¿cómo así? ¿Que haga lo que Dios le pareciere? No, hermano, no le están diciendo que lo van a bendecir. Le están diciendo que lo van a matar. Y que Dios haga lo que bien le pareciere. A diferencia de Ezequías, cuando le dicen que sus hijos van a ser cautivos, y Ezequías dice que haga Dios lo que mejor le parezca. Pero es que los hijos de Ezequías iban a la corte, iban a ser ministros del gobierno. Ahí ya cambia. Pero entonces yo empiezo a comparar, hermano, la reacción de este hombre a otros hombres de la historia. Ese mismo Ezequías, en una ocasión le dijeron: Ezequías, el Señor dice que morirás. ¿Y qué hizo Ezequías? Se tiró a clamar, a llorar amargamente para no morir. Dios lo escuchó, Dios lo salvó y le añadió más días. El mismo Acab cuando lo enfrenta Elías y lo sentencia y le dice: Dios te va a destruir. Dios dice que vas a morir y va a terminar con tu casa. Y la Biblia dice que Acab se humilló. Acab se humilló y aquel castigo ya no vino. Habla de un Manasés, un hombre perverso, un rey despreciable, dado a la adivinación. Y la Biblia dice que fue puesto en angustia. Lo amarraron con grillos, lo iban a matar. Y la Biblia dice que él clamó en la cárcel y Dios lo oyó y lo restituyó. La Biblia habla de un Jonás, hermano, que se estaba muriendo, que ya había sido condenado, estaba en el estómago de un pez. Ya no había esperanza. Él dice que estaba en la cárcel de la desesperación de la muerte. Desde ahí clamó y Dios lo escuchó. La Biblia habla, hermano, gloria a Dios, de un Moisés, en donde Dios dice: voy a destruir a este pueblo, ya no lo aguanto más. Y la Biblia dice que Moisés se tiró y clamó a Dios y cambiaron la historia. Pero a Acab, ¿qué le pasa? Acab oye la sentencia y, hermano, y se queda igual. Ese es el indicio cuando una lámpara está apagada. Cuando Dios está hablando continuamente de que usted debe de hacer algo para encender la lámpara y no lo hace, usted está en peligro. Usted se goza en los cultos, la gloria de Dios lo visita y en su casa su lámpara está apagada. Hay que empezar a hacer algo. Hay que empezar a hacer cosas sencillas. Hay que empezar a encender el altar, la lámpara, hermano. Usted ora con sus hijos, usted ora con su esposa, usted los agarra y hace un devocional. Usted tiene eso en su casa. Hay que empezar, hermano, a reaccionar. No podemos vivir en las experiencias de aquí. Necesitamos nosotros tener un altar familiar, una lámpara que esté encendida, porque de esta forma usted no va a ser vencido. ¿Por qué fueron vencidos estos? Oh, aquí está la presencia de Dios. No, hermano, eso no funciona así como un crucifijo. Eso no funciona así. Usted necesita hacer algo al respecto. ¿Cómo se apaga la presencia de Dios? Cuando empezamos, vuelvo a la ociosidad. Cuando usted, hermano, es vago y no lleva un orden, una disciplina espiritual. ¿Cuánto tiempo pasamos en otras cosas? Hemos estado hablando esto, siempre. Y Dios viene por ahí siempre. Dios viene por ahí. ¿Por qué? Porque hay un letargo. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo: antes que la lámpara se apague, yo te estoy hablando. Antes que la lámpara se apague, yo te estoy advirtiendo. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, amén. Hay muchas lámparas apagadas. Aquí brillan, porque aquí está la presencia de Dios. Pero esto a veces les dura nada más hasta el lunes. Algunos bajando las gradas, la lámpara empieza a apagárseles. Hay cosas dentro de nosotros que apagan el fuego de Dios. Dios le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego de Dios, que avives el don de Dios. No le dijo: te aconsejo que sepas predicar, te aconsejo que te consigas tu pareja. No, le dice: te aconsejo que avives el fuego de Dios. Amén. Gloria a Dios, amén.
El fuego se está apagando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El fuego se está apagando. La ociosidad trae eso. La Biblia dice que por la ociosidad Sodoma y Gomorra entraron en la depravación. Cuando usted no tiene, hermano, un altar, cuando usted no tiene un lugar donde hablar con Dios. Y yo sé lo que le estoy hablando porque yo he salido de ahí. ¿Cuántas veces he sentido que la lámpara se está apagando? Y Dios nos habla siempre: antes que la lámpara se apague, yo te estoy llamando. Aquí vemos a Samuel, hermano, que Dios lo llama con 20 años aproximadamente en el templo, y no conocía la voz de Dios. No conocía la voz de Dios. Estaba dentro de la iglesia y no conocía. No que estaba en pecado, había una escasez, había un momento de sombra en ese tiempo en donde surge Samuel. Había un momento de gravedad. Y hoy vemos esto. Hay un remanente en cada iglesia donde Dios dice que viene a levantar a los Samueles. Que viene a cumplir su plan y su propósito en nosotros. Usted necesita mantenerse ahí. No deje que su lámpara se apague. Empiece a hacer eso. Empiece a hacer no una gran cosa. Mire, por ejemplo, el alcohol, las drogas, toda esta basura. Esto no es por magia. Decir, bueno, Dios libértame, amén, ya soy libre. No. Tiene que ser sustituido por algo mejor. Es como alguien que quiere rebajar. Necesita cambiar la dieta. Necesita cambiar la comida. ¿Ah? Son pequeñas decisiones que van a cambiar la vida. Pequeñas cosas. Esconda el teléfono. Desinstale la aplicación. Quite el televisor. Pequeñas cositas que empiezan a llevarlo a la ociosidad y descuidar la lámpara. Pequeñas cosas, pequeñas actitudes lo van a mantener a usted en medio de este desastre espiritual. Porque no nos engañemos, hermano, hay un desastre espiritual. Hay megas iglesias. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero la pregunta es: si Dios preguntara en este momento, no me diga, pero si Dios preguntara en este momento, ¿estoy yo contigo? O usted que tenga la convicción de decir, Dios está conmigo. Gloria a Dios. Amén. Con muchos Dios no está. Con muchos Dios no está. Porque, como le vuelvo a repetir, no es cuestión de brinco y de gloria a Dios mientras hay un altar descuidado. Mientras hay un altar, no se trata de cuánto predicamos, de cuánto nosotros hacemos para Dios. Eso se lo dijo Dios a la iglesia de Éfeso. No se trata de eso. Hay un problema más allá. La lámpara se está apagando. Eso le dijo Dios a la iglesia de Éfeso. Tu lámpara se apagó. Dejaste tu relación. Dejaste tu pasión por Dios. Todo lo que estás haciendo a mí no me impresiona. Amén. Ese es el problema. Hay que empezar a hacer esos pequeños detalles. Hay que empezar, porque yo sé por qué digo esto. Mire, ¿cómo empieza la decadencia? En el libro de Hechos, capítulo 7, verso 5, Esteban estaba hablando con una gente y les estaba recitando la palabra. Y la Biblia dice que ellos resistieron. Eso es resistir al Espíritu Santo. Cuando usted hace eso, usted cae en lo que dice Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. Y si usted no reacciona, sigue diciendo. Primera de Tesalonicenses 1:19 dice, o 4:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Amén. Mire cómo va la decadencia. Mire cómo va el descuido. Primero usted resiste. No, eso no es Dios el que está hablando. No, a mí no me interesa lo que está diciendo. Y empieza a llevar su vida regular, normal. Usted está resistiendo a lo que Dios está hablando. Luego, por esa causa, y no solo por eso, por muchas razones más, el espíritu se contrista. Una vez que se contrista, la Biblia dice que se apaga.
Y una vez que se apaga, usted está próximo a una decadencia, a un desastre espiritual. Porque dice Hebreos 10:29, habla de afrentar al Espíritu. Habla ya entonces de usted venir y avergonzar, deshonrar al Espíritu Santo de Dios. Por eso Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto castigo pensáis que merece al que pisoteare la sangre de Cristo? Aleluya, e hiciere afrenta al Espíritu de Dios. Estamos hablando de mantener el fuego. Estamos hablando de mantener la lámpara encendida. La lámpara no se puede apagar. Mire el mandamiento, Éxodo 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Esto no es, hermano, como mucha gente que son bipolares. ¿Sabe lo que es bipolar, verdad? Que la lámpara hoy está encendida y mañana apagada. Esto no es así. Es un compromiso. Se trata de su propia lámpara. Se trata de su propia relación con Dios. La lámpara se está apagando, pero Dios nos dice: antes que eso pase, no que usted esté en pecado. Yo no estoy diciendo que usted está en pecado, que usted está en desobediencia o en rebeldía. Dios está diciendo: tu lámpara se está apagando. Para los que nos están viendo, mucha gente, su lámpara se ha apagado. Se han apagado al Espíritu Santo por diversas razones. Dios nos está diciendo que la lámpara no se puede apagar. Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿qué? Encendidas. Y hará lo que tenga que hacer. A él no le interesa. Va a hacer lo que tenga que hacer para apagar su lámpara. Porque él sabe que al apagar su lámpara, ¿sabe que dice Job 8:5? Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su casa, y se apagará sobre él su lámpara. Esto es serio, hermano. Esto es serio. Se trata de nuestra lámpara. Se trata de nuestra relación personal con Dios. A Elí se le apagó la lámpara, pero Dios no se quedó ahí. Eso es lo lindo de Dios. Y yo le quiero decir a usted que ha estado batallando y que en momentos difíciles ha sentido, como yo lo he sentido, que a veces la lámpara se quiere apagar. Hay procesos en donde uno siente que la lámpara se apaga, y Dios dice: no, hijo mío, antes que eso pase yo te hablo. Antes que eso pase yo te doy la salida, y yo te digo qué debes de hacer. Levántate. Samuel estaba durmiendo. Se levantó 1, 2, 3 veces y no sabía que Dios le estaba hablando. Y Dios le estaba diciendo: tienes que levantarte. Hay un poder que viene. Hay una restauración que viene, y yo te voy a usar. Tú eres mi instrumento. Has sobrevivido a esta catástrofe. Has estado en medio de la tragedia en donde no hay palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios que aquí hay palabra de Dios. Gloria a Dios que aquí Dios siempre habla. Pero hay sitios donde Dios se ha ido. No hay palabra de Dios. Hay entretenimiento. Y las vidas no cambian. Las lámparas de las vidas están apagadas. Llevan una vida ficticia. Hermano, no. La lámpara no se puede apagar. Proverbios 13:9 dice: la luz de los justos, o sea, la lámpara de los justos, se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Amén. Estamos hablando de impiedades. Ve a los hijos de Elí. Con razón muere desnucado. Amén. Con razón muere desnucado. Elí, vas a morir desnucado, y usted se va a quedar así. ¿Ah? Tu descendencia va a ser cortada. Tus hijos van a morir, y usted se va a quedar así. ¿Qué espíritu es ese? Amén. ¿Qué espíritu es ese que Dios nos habla y no cambiamos? Pregúntese usted, hermano, ¿qué espíritu diabólico es ese que Dios está diciendo que su lámpara está por apagarse y a usted le da igual? Amén. ¿Ah? No, ¿qué espíritu? No, diga usted, párese usted, hermano. ¿Qué espíritu está operando? Bipolares. Aleluya. Inconstantes. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Esta semana sí y la otra no.
cayendo siempre aleluya, la misma debilidad. ¿Ah? El mismo hábito. Los hábitos están matando, están apagando la lámpara. Y cuando hablo de hábitos, no precisamente perversidades. Hay hábitos que hay que cambiar. En vez de encender la televisión, cambie ese hábito. En vez de ir a dormir cuando el Espíritu Santo le está diciendo, lee la palabra, ora, clama a mí, yo estoy algo por hacer. Y veo yo aquí, hermano, que los desprevenidos, los que la lámpara se les ha apagado, no pueden percibir lo que Dios está haciendo, lo que Dios está próximo a hacer. Samuel es el instrumento de Dios para un nuevo movimiento de Dios, para un nuevo poder que viene, una nueva luz. Dios está diciendo, voy a cortar con esta apostasía, voy a cortar con este desastre espiritual, y viene un nuevo tiempo en donde yo te levantaré. Gloria a Dios. Hay gente que no lo cree, hermano. Y yo sé lo que estoy pidiendo a Dios. Y yo sé lo que se aproxima. Estamos a minutos en el reloj de Dios para que la iglesia sea levantada. Estamos viviendo momentos terribles en la historia. Terribles lo que está pasando. Ahora mismo el pueblo de Israel siempre ha tenido conflicto. Pero yo estaba viendo lo que está pasando. Esos enfrentamientos cada vez son más fuertes. E Israel tiene que ver mucho en la profecía final, en los tiempos finales. Hay algo por acontecer que la gente no se está dando cuenta. Y antes, previo a la venida de Cristo, Dios va a sacudir a la gente. Dios va a sacudir a la gente. Y la gente que ha permanecido dentro del templo, en batallas, en luchas, Dios resplandecerá su lámpara. Pero los que han vivido impíamente, a los que echan a sus espaldas la palabra de Dios, su lámpara se apagará. Así como Elías se apagó su lámpara. Hasta ahí llegó su ministerio. Dios cortó con su ministerio. No reaccionó a la advertencia de Dios. Vayamos a Segunda de Crónicas 29:3. Aleluya. Segunda de Crónicas 29:3. Fíjese usted que antes que Ezequías empiece a reinar, estaba reinando su padre Acaz, un apóstata, un hombre perverso. ¿Sabe qué dice? Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová. ¿Sabe qué hizo? Apagó las lámparas. Apagó las lámparas y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Dios, el Dios de sus padres. Pero lo más terrible es que este hombre vio que los dioses habían ayudado a sus enemigos. Y él dijo, yo también me voy a hacer dioses para que me ayuden a mí. Y cerró las puertas del templo de Dios. Apagó la lámpara de Dios. Al apagar la lámpara de Dios viene la tragedia. Aquí surge Ezequías con un nuevo despertar espiritual. Había una tragedia espiritual como hoy. Y vuelvo a repetir, Dios tiene hombres y mujeres, quizás sean pocos, pero Dios los tiene en cada lugar donde se reúne la iglesia. Yo sé que Dios los tiene. Y con estos es que Dios dice que antes que la lámpara de Dios se apague, Él va a empezar a revelarse. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Dios y las reparó. ¿De quién está hablando? De Ezequías. Mira lo que hizo y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Había inmundicia. Cuando hablamos de inmundicia es de perversidades. Entonces dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Y aún que dice,
cerraron las puertas del pórtico. ¿Y qué dice? Y apagaron las lámparas. Aquí está el problema, hermano. No se puede apagar la lámpara. La lámpara no se puede apagar. El fuego de Dios no se puede apagar. El altar nuestro no se puede apagar. Es un mandamiento de Dios. Amén. Que la lámpara arda todos los días. Es un mandamiento de Dios que usted mantenga su lámpara encendida. Así es, amén. Porque por insensato le va a pasar la de las vírgenes. Esto es serio, hermano. Amén. Estamos hablando de los tiempos finales. Estamos hablando de algo que Dios va a empezar a hacer con los hombres y mujeres que han estado tratando de mantener su integridad, que han estado tratando de mantener la lámpara. Mantener la lámpara no es fácil, es una negación. Mantener la lámpara encendida es cargar con la cruz de Cristo, es negarse a uno. Es negarse a uno. No es fácil mantener el fuego de Dios. Hay perversión. ¿Ah? Si hablamos de tentaciones, no. Las tentaciones van a estar siempre. Las tentaciones van a estar. Pero hay cosas con las cuales necesitamos nosotros destruir para que no apaguen la lámpara del Señor. Aquí este hombre viene, este Ezequías, y empieza a restaurar el culto. Empieza a restaurar, hermano, lo que los anteriores habían hecho. Porque al padre de este le pasó como Elí, apagó la lámpara. Y cuando se apaga la lámpara de Dios, empieza la tragedia. Lo que pasa es que aquí muchos, Dios les ha dado chance. Dios ha estado dando chance. Yo por ahí le digo, es profético esto, hermano. Viene un despertar. Viene un despertar. Si usted ha estado batallando y ha permanecido, Dios lo va a honrar. Viene un despertar de Dios, porque Dios es fiel, porque Dios es poderoso. Y Él ha visto, hermano, que usted ante todo ha permanecido ahí, manteniendo esa lámpara. Han habido momentos que usted ha sentido que no puede más, que la lámpara se apaga, que se oscurece todo, pero Dios en su misericordia viene y lo vuelve a animar, y lo vuelve a encaminar, y lo vuelve a poner en el camino. Samuel permaneció en el lugar correcto. Samuel permaneció ante aquella apostasía. Yo me pregunto, ¿cómo hizo Samuel? Si no había revelación, si no había palabra, había una depravación. Y Samuel no se menciona tanto, solo dice que crecía delante de Dios en gracia, que crecía delante de Dios en gracia para Dios y para los hombres. Amén. Dice que no conocía la voz de Dios. Dice que la palabra de Dios no se le había sido revelada. Eso quiere decir que iba a venir un momento en donde se le iba a revelar la palabra de Dios. Amén. Eso quiere decir que venía un momento en donde la revelación de Dios iba a ser algo común. Un nuevo despertar en Dios se aproximaba. Y nadie lo percibía, pero Dios dijo, yo voy a hacer algo que al que lo oiga le van a retiñar los oídos. Va a causar ruido lo que yo voy a hacer. Estamos hablando de lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Dios viene y traerá un movimiento poderoso en los que están perseverando, en los que están batallando contra la inmundicia. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria. Quiero que vaya a Mateo 25, 5 al 7. Por eso, aquí yo le voy a comprobar a usted que es verdad. 25, 5. ¿Y qué dice? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cómo estaba Samuel? Durmiendo. Estaba Samuel durmiendo cuando Dios empezó a llamarlo. Pero aquí vemos el relato de las vírgenes sensatas e insensatas, las que guardaron aceite. Gloria a Dios. Las insensatas no guardaron el aceite. Es decir, que vivían de los mensajes. Es decir, que sobrevivían de lo que oían aquí, de lo que Dios les habla aquí. Y en sus lugares su lámpara estaba apagada. Pero por el otro lado vemos a la gente que busca a Dios. Vemos a la gente que guarda su reserva para el tiempo difícil. Y este es un tiempo final.
Y este es un tiempo difícil en donde hemos estado viendo por décadas, por generaciones, diciendo lo mismo, que Cristo viene, que Cristo viene. Y en esto muchos cabecean. En esto dicen, no, eso no es verdad. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y a la medianoche se oyó ¿qué? Un clamor. ¿Qué quiere decir eso? Un aviso. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Aquí está el llamado. Aquí está el aviso. Le estoy diciendo, hermano, los que han permanecido, Dios no dejará que su lámpara se apague. Los que han permanecido y han batallado contra el pecado y no se han entregado al pecado y no han, aleluya, manchado sus vestiduras, Dios está comprometido con esa gente. Porque aquí está diciendo que ambos se cansaron, que ambos se durmieron. Pero viene un despertar. Previo a que el Señor llegara, se oyó un grito. Ahí viene el Señor. Ahí viene el Señor. Y eso es lo que estamos oyendo en este tiempo final. Que Cristo viene. Que se acerca la venida de Cristo. ¿Ah? Que se acerca. Y usted con su lámpara apagada. Y usted con su lámpara descuidada. Aquí está diciendo, y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. ¿Qué dice el siguiente? Por eso le estoy diciendo, hermano. Viene un despertar en muchos para nosotros. A los que estamos aquí y a los que nos oyen, a los que están batallando y han permanecido en Dios, en medio de la apostasía, en medio de una generación perversa, han guardado sus lámparas y no se han entregado al pecado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que la lámpara del ojo, ¿así dice? La lámpara del cuerpo. La lámpara de, ¿cómo es que dice? La lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Quiere decir que si su ojo es malo, todo su cuerpo es malo. Quiere decir que si su lámpara está apagada, todo su cuerpo estará en tinieblas. Entonces en el 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y ¿qué? Y arreglaron sus lámparas. Aquí está el despertar. Aquí está el avivamiento que por este versículo, cuando yo empecé a chequear bien esto y respaldarlo de Samuel, porque Samuel estaba ¿qué? Durmiendo, y Dios lo despertó. Antes de que viniera lo que Dios iba a hacer, Dios lo empezó a advertir. Dios le empezó a hablar. Y aunque él no entendía la voz de Dios, llegó el momento en que Dios se le reveló y le dijo, esto y esto yo voy a hacer y te voy a usar. Samuel cambió la historia. Pero ¿qué hizo Dios? Lo despertó. Trajo un avivamiento. Trajo un despertar en él. Estaba en medio de un lugar donde no había revelación. Aquí dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Este es el aviso. Este es el aviso, porque se oyó a medianoche un clamor que venía el Señor, ¿no? Se oyó un clamor. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es decir, que las tenían desarregladas, hermano. Es decir, que las tenían descuidadas. Aquí vemos que Dios viene y trae, pero aquí hay una diferencia entre las prudentes y las imprudentes. Porque a las imprudentes les hizo falta el aceite. Sus lámparas se apagaron. Por eso Dios nos está diciendo hoy que no se apague tu lámpara. Tu lámpara no se puede apagar. El fuego de Dios no se puede apagar. Antes que Dios haga algo, Dios avisa. Antes que suceda algo, Dios avisa. Y aquí Dios está avisando que antes que la lámpara se apague, Él llamará a los Samueles. Él llamará a los hombres y mujeres de Dios, a los cuales Dios ha marcado para algo específico para este tiempo. ¿O va a morir usted desnucado? ¿O va a morir usted en la silla desnucado? No, usted no nació para eso, hermano. Yo no quiero que se diga eso. ¿Cómo murió el hermano que predicaba? Desnucado. ¿Y por qué murió desnucado? Porque se le apagó su lámpara.
Póngase de pie en esta mañana.